Si usted manda y no le responde, si usted, podría ser que es que la organización no está tan interesada y que le va a costar justificar ese proyecto. Podría ser un mal síntoma. Si eso es lo que le pasa con esa organización, podría ser un mal síntoma, y yo le diría que eso es una luz amarilla, anaranjada, más bien, de que si ahora con solo pasarle la información y que le emitan un criterio y no le responden, imagínense cuando usted ya esté trabajando más en serio y siendo más invasivo con la organización, menos le van a contestar. Quizás el problema ahí sea la organización, compañero. La pregunta es la siguiente, digamos, si yo tengo una idea muy grande y para mí es, digamos, el proyecto que yo quiero, por ejemplo, no sé, quiero hacer una metodología o plantear una metodología para tal actividad, que es muy general. Yo la puedo, digamos, hacer un poco más específica si logro hacer los contactos, digamos, pertinentes más adelante, porque en este momento no me va a dar tiempo, porque, digamos, tal vez Emanuel estaba planteando. Ahora sí, digamos, si yo planteo una idea muy general, ahora, y digamos, yo sé justificarlo, sé aprobarlo, el consejo me dice, disminuye el alcance, porque no le va a dar tiempo. Eso es posible, digamos, que yo empiece con un proyecto, digamos, grande y pueda extraer una parte de un proyecto grande, digamos. Como administradora, como gerente del proyecto, ¿cómo contestaría usted? Yo sé que sí, pero a lo que yo me refiero, o sea, es lo que usted explicó ahora, a lo que yo me refiero es que me pueden aprobar, digamos, el proyecto general como mi práctica, o tiene que ser ya uno específico, digamos, a eso es a lo que yo me refiero. En alguna medida, y no es así, pero en alguna medida la propuesta que se pide es una mini acta de constitución del proyecto. Es un primer paso para poder establecer un acta de constitución del proyecto. No decimos que es un acta de constitución del proyecto porque ya para establecer el acta de constitución sí necesitamos mucha información más específica, pero es un primer paso para establecer el acta de constitución. Entonces, eso sería no regular, no administrar el alcance, ¿verdad? Si se le dice, bueno, haga esto y después vamos a ver sobre qué lo puede trabajar, pero bueno, estoy contestando tal vez algo que es mejor que lo conteste se conteste desde la comisión. Totalmente de acuerdo, y luego está el tema de gestión del cambio. O sea, es posible que en el transcurso del desarrollo del proyecto pues haya sucedido alguna situación que amerite un cambio en el alcance ¿por qué no? Si se justifica, todo se informa, si se gestiona, se apunta adelante, ¿verdad? Ok, y finalmente, de esta lámina, todavía no hemos terminado, finalmente de esta lámina, recuerdo que uno de los grupos de la abuela, yo los oía que decían, bueno, ¿y qué tal en la PMO? ¿Y qué tal en la PMO? Y nos vemos en la PMO, o eso lo vemos lo conversamos en la PMO. Resultó que era un montón de fiesteros y la PMO era un barcillo que quedaba por ahí en la abuela, ¿verdad? Y entonces ellos me decían, que se iban y cuando salían, y además eran clases viernes y sábados, los sábados llegaban más golpeados que rodilla de zapatero, pero hablaban y conversaban mucho sus propuestas, y vieran que eso ayudaba muchísimo cuando uno comparte sus propuestas con otros y se anima a decirlas. En el seminario 1 a mí me gusta mucho que la gente presente, ¿verdad? Y lo hemos estado involucrando desde la primera semana, que la gente haga una presentación de su propuesta y que todos, a ningún costo de nota, podamos darle realimentación a esas primeras propuestas. Pero si lo pueden hacer desde antes, mejor. Hablen con sus compañeros. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo andará de alcance? ¿Cómo andará de
de enfoque, de temática, etc. Y nuevamente, con toda esta realimentación, ahora sí, trate de formular nuevamente su problema. Es un proceso de mejoramiento, esto de plantear el problema, y nos puede llevar tamaño rato. Me adelanté un poquitito con lo que decía el compañero. Hay una técnica que se llama árbol de problemas. Supongo que algunos de ustedes la han utilizado en alguna actividad, ¿verdad? No estoy hablando de un diagrama de Chicago. Estoy hablando del árbol de problemas, son técnicas diferentes. Yo le pido a Don Milton para que él se los pueda circular a ustedes un documentito bastante viejo, pero no por viejo deja de ser útil, que había elaborado la Agencia Alemana de Cooperación. En aquella época se llamaba GTZ, ahora es GIZ, sobre cómo formular proyectos, cómo hacer la formulación de proyectos y utilizar el árbol de problemas para la formulación del proyecto, ¿verdad? Entonces, básicamente, centro el problema como el cajetín principal del árbol, ¿verdad? El tronco del árbol es el problema. Las causas de ese problema no son fáciles de ver, por eso son las raíces de ese árbol. Se convierten en las raíces de ese árbol las causas. Y hay algunas que sí las puedo ver, esas serían las causas inmediatas del problema. Pero entre más por qué yo pregunte, más llego a causas profundas. Y entre más causas profundas del problema yo trabaje, más seguro voy a estar de que lo voy a poder solucionar. Y después, ¿qué es lo que yo le veo al árbol? Le veo las ramas, los frutos y las hojas, esos son los efectos que va a tener ese problema, ¿verdad? Y entonces un árbol de problema por definición es rizomático, ¿verdad? Tiene unos se relacionan con otros, en tanto que un diagrama de Chicago es lineal, ¿verdad? Esto y más es justapuesto. Entonces les recomiendo poder trabajar el árbol de problemas. En ese folletito ustedes van a encontrar ejemplos de cómo hacer árbol de problemas. Y posteriormente, cuando ya yo contesté ¿dónde? Donde contesté ¿por qué? Donde contesté ¿qué? Ya puedo contestar ¿para qué? Y el para qué va a estar vinculado con la formulación de los objetivos del proyecto. Y sí tiene que haber una alineación importante, como les digo, entre el por qué, el qué y el para qué, con el título. Tienen que estar bien alineaditos en ese sentido. Entonces, primero, los objetivos no debo confundirlos con actividades. ¿Cómo puedo ayudarme con eso? No usando verbos activos. ¿Qué son verbos activos? Óiganlo para que no los manden así a las propuestas. ¿Cuáles son verbos prohibidos? En términos de que son verbos activos y para el desarrollo que nosotros estamos haciendo se convertirían en actividades. Hacer, no se vale. Realizar, no se vale, ¿verdad? No usar verbos activos. Entonces, ahora, al principio lo que viene es un verbo activo. Ejemplo, realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en materia de administración de proyectos. Eso fue lo que me salió. Está bien, escriba y después pregunte, ¿para qué voy a hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa en materia de administración de proyectos? ¿Para qué? Bueno, para identificar las capacidades que tiene la organización en materia de administración de proyectos. Eso sí es un objetivo. Eso sí sería un objetivo. Entonces pregúntele para qué al objetivo. Vamos a tener que hablar de un objetivo general y algunos objetivos específicos. Algunos es un número razonable que puede andar entre 3, 5, por ahí. A veces hemos recibido propuestas con 16 objetivos específicos o con 10 objetivos específicos y cada uno es un área de conocimiento, ¿no? Eso es una partición del trabajo, ¿verdad? Los objetivos básicamente lo que responden es al para qué. ¿Para qué voy a hacer yo este proyecto?
Entonces, es fundamental, es porque la otra evaluación que se le va a hacer, que les hace cualquier lector del proyecto, y no solo los lectores que los van a calificar, sino los lectores que van a leer sus proyectos posteriormente, es: ¿resolvió el problema? Sí. ¿Cumplió los objetivos? Sí. Entonces esto es muy importante que lo tengamos muy muy claro. Entonces tratemos de no utilizar verbos activos, como les decía, si lo que viene a mi cabeza es hacer un diagnóstico, está bien, escríbalo y pregúntele para qué, ¿verdad? Y eso le puede orientar al objetivo específico. Aquí hay alguna bibliografía que les recomiendo. Esta presentación va a estar, se les hace llegar a ustedes por medio de Marian. El primero es un PDF que va en la información que se les va a enviar. El segundo es un libro clásico, no es el mejor y no es el que más me gusta, pero está por todo lado, uno lo encuentra en la sección de compra compulsiva, más por menos uno encuentra ese libro, que es el de metodología de la investigación de Roberto Hernández y colaboradores, y los colaboradores están disponibles, son variables según cada una de las ediciones que han habido, ha tenido muchas ediciones. Entonces, no porque sea el mejor, lo que a mí más me guste, pero es muy accesible, y si van a la biblioteca, ahí encuentran los estantes llenos con todas las diferentes ediciones de este libro. Y después ese último a mí me gusta mucho, lo recomiendo, parte de lo que viene aquí lo tomo de ese libro. Desgraciadamente no hay muchos en la biblioteca, hay 4 creo nada más, pero ese es un libro que para hacer un proyecto de graduación y no una tesis, para hacer una investigación aplicada y no una investigación básica, es genial. A mí me gusta, me parece muy muy práctico. Y bueno, rápidamente, en materia de árbol de problemas no voy a detallarlo, pero básicamente recordemos, un problema es un estado negativo que la empresa o la organización tiene. No es la falta de algo, sino es un estado negativo que la organización está enfrentando. Nada más les voy a dar ahí algunos ejemplitos. Antes de pasar a los ejemplos, cuando yo tengo el árbol de problemas listo, es muy fácil pasar al árbol de objetivos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fácil. Escribir los problemas en términos positivos. Y al escribir los problemas en términos positivos, esa redacción en términos positivos me va a sugerir mucho cuáles son los objetivos del estudio. ¿Por qué? Porque la situación negativa la convierto en positiva y eso se me convierte en el objetivo general. Y las causas que son negativas, al plantear las causas, son las que provocan el problema, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, al plantear las causas en términos positivos, está sugiriéndome cuáles serían los objetivos específicos que necesito para llegar a solucionar ese problema. ¿Me explico la lógica? ¿Verdad? Entonces, toma su tiempo, toma mucho tiempo, toma su tiempo hacer el árbol de problemas, pero ayuda mucho a saber que voy dando un paso firme en lo que estoy trabajando. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de compañeros de la maestría que han sacado el ratillo para hacer sus árboles de problemas y sus árboles de objetivos. No quiero decir que estos sean los ejemplos perfectos. Como ustedes no pueden ver ahí, no pensé que la resolución fuera tan mala. Como ustedes no pueden ver aquí, yo se los voy a leer. Este es un ejemplo de un árbol de problemas. En este árbol de problemas lo que nos dice es básicamente: el departamento de planillas desarrolla una serie de procesos críticos interrelacionados en forma desarticulada. Ese fue el problema que encontraron. ¿Cuáles eran las causas principales de ese problema? No hay un lenguaje común en administración de proyectos, no hay un plan de gestión de proyectos y no hay apoyo gerencial. ¿Por qué no hay y empezamos para abajo a preguntar por qué, ¿verdad? ¿Por qué no hay un lenguaje común en administración de proyectos?
Porque hay inconsistencia en la cultura de proyectos. Porque hay inconsistencia en la cultura de proyectos, porque no hay políticas de administración de proyectos, porque no hay políticas de administración de proyectos, porque no hay gobernabilidad de proyectos. ¿Y por qué no hay gobernabilidad de proyectos? Porque falta una oficina de proyectos. Bueno, esa fue la construcción lógica que se fue haciendo sobre las causas del problema y que posteriormente permitió que su proyecto pudiese trabajar cuáles causas. Las causas del lenguaje en administración de proyectos y las causas de planes de gestión de proyectos. ¿Cuál? Y respondiendo al compañero, ¿cuál no trabajaron? El apoyo gerencial. Y esto debe haber sido una limitación del trabajo. Esta propuesta de gestión y esta propuesta de cultura será exitosa requiriéndose un apoyo gerencial en la organización, sin embargo, está fuera del alcance de este proyecto. Entonces, este ejercicio nos puede ayudar mucho. Un buen árbol de árbol de problemas tiene estas características. Las causas y los efectos se interrelacionan en una forma rizomática, en una forma compleja. A diferencia del del diagrama de Chicago, donde no hay relaciones, sino cada causa se va por aparte. Y vamos a ver si las otras tienen mejor resolución. Estos serían los efectos, ¿verdad? Abajo tengo el problema y ahora voy sobre los efectos. ¿Qué efectos genera eso? Reapariciones de los problemas, proveer servicios de forma inefectiva, y ahí van los diferentes efectos que puede tener. Entonces, de ahí yo puedo valorar cuáles serían los alcances del proyecto que yo voy a plantear. Eso me puede ayudar a visualizar más fácilmente los alcances. Ahí tenemos otro ejemplo de lo que podría ser otro árbol de problemas. En este caso específicamente lo que tenemos como problema es un bajo nivel de certeza en el presupuesto financiero, ¿verdad? Es un problema que podríamos decir un problema financiero, sí, pero es abordado desde, como podrán ver cuando tengan la presentación, en las diferentes cajetillas del árbol, que es abordado, ese problema se aborda desde administración de proyectos. Como ese problema lo podemos estar abordando con técnicas de administración de proyectos. Y entonces ahí tenemos causas, y este árbol específicamente se pulieron en las causas, en los efectos no trabajaron tanto. Ahí tenemos otro que sí se puede leer un poquitito más. Todos estos son con permiso de las personas, ¿verdad?, que se ha pedido permiso para poder presentárselos a ustedes. En este caso específicamente el problema dice que la complejidad del proyecto de construcción, no es eso. La complejidad del proyecto de construcción y equipamiento del departamento de hemato-oncología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia requiere una dirección profesional de proyectos para lograr cumplir los objetivos y establecer las expectativas de los interesados. Esto no es exactamente un problema, ¿verdad? Aquí básicamente no tengo exactamente un problema. Sin embargo, sobre esta situación negativa que tengo por acá, se hizo el ejercicio de identificar causas, identificar efectos, y esto ayuda mucho a formular los objetivos. Vean que cuando yo pregunto entonces, ¿los objetivos responden a la pregunta ¿para qué? Sí. Entonces, los que salen de esas cajitas que tenemos por ahí, al ser causas del problema, me van a responder a ¿para qué? Y si yo los voy abordando con técnicas de administración de proyectos, voy a tener un paso relativamente seguro. Bien, básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes. En realidad vimos cómo responder las preguntas básicas que hay que responder para poder enviar la propuesta a la maestría, que es el qué, ¿verdad? Repasémoslas. Es primero el dónde, segundo ¿por qué? Perfecto. Tercero, ¿qué? Y por último, ¿para qué? Si tengo respuesta a esas 4 preguntas y una respuesta
universitaria de posgrado, no necesariamente totalmente específica como le preocupaba al compañero, pero si tengo una respuesta universitaria de posgrado, ya puedo sentarme a escribir ese documento que fue el que don Víctor les envió. De forma tal que no sé si tuviesen alguna duda, algún comentario, aprovechemos ahora. Ahí queda mi dirección. Si hay algo en lo que les pueda ayudar con las limitaciones de tiempo, no prometo responder inmediatamente, pero si hay alguna cosa que pudiera ayudarles, con mucho gusto. Pero lo mejor sería aprovechar ahora si tienen alguna duda, comentario o alguna cosa que quisieran que se pueda detallar mejor. Gracias. Profesor, es una pregunta rápida. Usted al inicio mencionó que vamos a necesitar el acceso a la biblioteca. ¿Es el mismo acceso que usamos para entrar a la digital o es diferente? Muy lamentable. El TEC no lo tiene como chess claves. Ahora vino para el sistema matrícula, una nueva. Para el TEC digital, diferente. Para la biblioteca, diferente. ¿Dónde se solicita? Vamos a llevar a llegar ahí la información y en algún momento se les había pasado, pero no estoy seguro que se les haya circulado todo de cómo crear la cuenta. Muchas gracias. No, en respuesta a la pregunta del compañero, yo lo hice en estos días. Vas a la biblioteca y solicitas, digamos, en la ventanilla, solicitas que te asignen una clave y puede ser el mismo carnet o tu número de cédula como usuario y hasta el mismo PIN que tienes para matrícula puedes usarlo como clave. Entonces al final... Me imagino que los dos tienen que dar el mismo servicio, pero me imagino. Sí, digamos, ahora lo que vimos estaba más que todo enfocado hacia un planteamiento de un problema de una empresa. Pero como ya se ha preguntado qué pasa si no se necesita para una organización, o no se quiere, digamos, trabajar algo específico para una empresa, o que sea un tema que es más académico, digamos, que no se puede cambiar. No sé, tal vez eso cambia un poco. Probablemente sí lo cambie. Entonces, yo lo que les recomendaría es plantearlo lo antes posible. Yo he trabajado con varios programas de posgrado y puedo decir que yo he sentido más flexibilidad para poder hacer los trabajos finales de graduación ha sido este. Hay un acompañamiento y hay tal. No siempre uno siente que sea suficiente, pero hay algún acompañamiento. Y además se da una discusión entre gente con tres visiones diferentes, una de construcción, una de computación y una de administración por lo menos. Entonces eso hace que haya mucha apertura, pero yo le diría que lo presente, ¿verdad? Para ver si efectivamente eso puede abordarse en el tiempo necesario. La principal limitación es el tiempo, en ese sentido. Y si es en algún sector, como planteaba la compañera también, pues bueno, básicamente podríamos delimitar el sector, o si el problema es muy grande, podemos delimitar el problema. Pero yo lo que les sugeriría es que trate de escribirlo lo antes posible. ¿Dónde es el Instituto Tecnológico Antec y cuál es su oficina? Es un tema de marca. Es un tema que en algún momento la gente de la oficina de prensa y no se consideraron. O sea, cuando lo referíamos los egresados o todo el TEC y entonces apropiarse, creo que por ahí andaba la idea. Yo no manejo esos temas, y esos temas no los manejo. El cambio de isotipo a marca estuvo más vinculado con una cuestión de la administración de la marca, en el sentido de que el isotipo, que es el de los cuadritos, ¿verdad? Tiene un sentido matemático, esa es una progresión matemática, y las áreas de cada uno de esos rombitos tienen un comportamiento.
es un comportamiento de una progresión matemática. Entonces, cuando se reproducía en camisetas o en cualquier cosa, en una camiseta la progresión matemática terminó en número de puntadas que la máquina que bordaba podía hacer. Entonces estaba degradando, digamos, la idea original del isotipo. Entonces, eso en materia de isotipo. Y en materia del nombre, como dice Milton, ¿verdad? El nombre oficial del tecnológico es Instituto Tecnológico de Costa Rica. Así está planteado en los documentos oficiales, así está la ley, es Instituto Tecnológico de Costa Rica. La marca, el nombre marca es TEC, Tecnológico de Costa Rica, que es esa que está ahí, es la firma, ¿verdad? Y es la que solicita la gente de comunicación que en las portadas de sus proyectos de graduación aparezca esta, ¿verdad? Ya no el logo. Depende de la naturaleza de la comunicación, ¿verdad? Como les digo, si es una comunicación legal, la personería jurídica del tecnológico sigue siendo Instituto Tecnológico de Costa Rica. En sus proyectos de graduación podrían hablar del Tecnológico de Costa Rica. O podrían utilizar, ahí está una de las primeras secciones, es abreviatura de su trabajo final. Entonces podrían poner TEC, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y pongan de Costa Rica, no de Cartago. Perdón, nada más un comentario de la biblioteca. ¿Por qué les sugiero que traten de tener eso listo? Y es porque para formular ahora ustedes su proyecto, ustedes van a necesitar leer el tema, ¿verdad? Y más cuando estén en el seminario 1, van a necesitar leer más. Y cuando hagan su capítulo 2, que es su marco teórico, su marco conceptual, van a necesitar acceder a muchas fuentes, libros, revistas, sobre todo revistas. Y hay un excelente portal de revistas, es una inversión grandísima, que ustedes la pagan. Entonces usen esa inversión. Una consulta, llegué tarde y no escuché al principio cuando ustedes estaban diciendo, el primer seminario se desarrollan los primeros 3 capítulos, ¿es así? Del PEMBOK, ¿verdad? No, de su proyecto de graduación. El PEMBOK es, vamos a ver, el PEMBOK, y de una vez vale la pena hacer la aclaración aquí. El PEMBOK no es otra cosa más que un conjunto de buenas prácticas en administración de proyectos. No es una Biblia. No es el punto de referencia, no es un hito, ¿verdad? Básicamente es una fuente más de información sobre administración de proyectos. Y perdonen que seamos tan enfáticos, lo dijo Milton y lo digo yo, pero es que a veces me parece que la gente como que todo el conocimiento en administración de proyectos está en el PMI. No. Y en ese sentido el PMI es súper enfático en decir, lo que tenemos aquí es un conjunto de buenas prácticas que un montón de viejillos que tenemos experiencia en administración de proyectos decimos que pueden funcionar, pero no es suficiente que tuvieron que hacer extensión de construcción, extensión de gobierno, extensión de TI, y además tienen otro chorro de estándares, OPM3 y de programas y todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Entonces sí, perdonen que seamos tan enfáticos, pero es que a veces cuesta mucho y la gente tras su capítulo 2 quiere hacer una transcripción, hasta copiar los dibujos horribles que tiene el PEMBOK, los quieren copiar ahí mismo, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí, son los compañeros, son los 3 primeros capítulos, que es, el primero es el capítulo que tiene el marco referencial, objetivos, alcances y limitaciones, o justificación, objetivos. El capítulo 2 es el marco teórico, marco conceptual, y el capítulo 3 es el marco metodológico, que tiene tipo de investigación, fuentes y sujetos de información, técnicas y procesamiento de análisis de datos. Yo quería agradecerles a ustedes por haberse certificado un viernes en su semana de vacaciones
Muchísimas gracias y quedamos